Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos del siguiente tema: modalidades de las obligaciones. En videos previos ya explicamos que una obligación es una relación jurídica en virtud de la cual un sujeto llamado deudor tiene el deber frente a otro llamado sujeto activo o acreedor de realizar una conducta, ya sea de dar, hacer o no hacer. Esto es lo que se conoce como obligación. También vimos en su momento las diversas fuentes de las obligaciones en el derecho privado. El día de hoy hablaremos acerca de las modalidades de las obligaciones. En condiciones normales, una obligación simple es en la que hay un sujeto activo o acreedor, un sujeto pasivo o deudor, y solo hay una conducta que debe realizarse en favor del acreedor o del sujeto activo. Cuando encontramos complicaciones en los sujetos, en el tipo de prestación o en la forma en que nace o se extingue la obligación, entonces hablaremos de modalidades de las obligaciones. De esta manera existen las siguientes modalidades de las obligaciones: obligaciones a plazo o a término, obligaciones condicionales, obligaciones conjuntivas, obligaciones alternativas, obligaciones facultativas, obligaciones mancomunadas y obligaciones solidarias. Las obligaciones condicionales son aquellas cuya existencia o extinción dependen de un acontecimiento futuro e incierto. Es decir, para que nazca la obligación debe producirse ese supuesto, o bien para que la misma deje de tener efectos debe de darse ese acontecimiento futuro e incierto. Las obligaciones a plazo o a término, por su parte, son aquellas en las que el nacimiento o extinción de la obligación está sujeto o condicionado a que se produzca un acontecimiento futuro, pero de realización cierta. Es decir, la diferencia entre las obligaciones condicionales y las obligaciones a plazo o a término radica en que, si bien ambas están condicionadas o sujetas a un acontecimiento futuro, en las obligaciones condicionales hablamos de un acontecimiento futuro cuya realización es incierta, pero en las obligaciones a plazo hablamos de un acontecimiento futuro de realización cierta. Los acontecimientos futuros de realización cierta básicamente serían dos ejemplos: o una fecha determinada o la muerte de una persona. ¿Por qué la muerte de una persona? Porque si bien no sabemos el día exacto en que se va a morir, sí se trata de un acontecimiento futuro del cual es un hecho que se va a producir, es decir, se tiene la certeza de que esa persona tarde o temprano va a morir. Por otra parte, las obligaciones conjuntivas son aquellas en las que el sujeto pasivo o deudor se obliga a realizar dos o más prestaciones en favor del acreedor. Es decir, se obliga a entregar una cosa y a realizar otra y a entregar algún objeto más, entre múltiples ejemplos. De esta manera, mientras no entregue la prestación A más la prestación B más la prestación C, no se tendrá por cumplida la obligación. Es necesario que entregue todo aquello a lo que se ha comprometido. A diferencia de las obligaciones conjuntivas, están las obligaciones alternativas. En estas, el sujeto pasivo deudor se obliga a realizar o a entregar ya sea una cosa o bien a realizar o a entregar otra. Existe la posibilidad de que cumpla satisfaciendo o una prestación o bien la otra. Otro tipo de modalidad de las obligaciones es la llamada obligación facultativa. En esta, de origen, solo hay una prestación o una conducta a la que se obligó el sujeto pasivo o deudor. Sin embargo, se le deja la facultad discrecional de que una vez llegada la fecha de cumplimiento, él decida si sustituye la prestación por una diversa. Por último, tenemos las obligaciones mancomunadas y las obligaciones solidarias. Las obligaciones mancomunadas son aquellas en las que existe pluralidad de sujetos, ya sea sujetos pasivos o sujetos activos. En este tipo de obligaciones mancomunadas, la prestación se divide entre tantos activos haya o entre tantos pasivos haya, es decir, ninguno de los sujetos pasivos está obligado a pagar la totalidad de la prestación, sino únicamente una parte o fracción de la misma. Del otro lado de la moneda, si la obligación mancomunada es activa, del cúmulo de acreedores que haya, ninguno de ellos pudiera exigir la totalidad de la obligación,
sino que cada uno de los acreedores podría exigir tan solo una parte de la prestación. Por su parte, en la obligación solidaria, en la que también hay pluralidad de sujetos, se distingue porque, habiendo varios sujetos pasivos o deudores, cualquiera de ellos podría ser requerido para cumplir con la totalidad de la obligación. O bien, si la obligación es solidaria desde la perspectiva de los acreedores, se tiene que cualquiera de los acreedores que haya puede exigir al deudor o deudores la totalidad o el 100% de la prestación. De esta manera, tenemos que básicamente existen las siguientes modalidades de las obligaciones: obligaciones condicionales, obligaciones a plazo, obligaciones conjuntivas, obligaciones alternativas, obligaciones facultativas, obligaciones solidarias y obligaciones mancomunadas. Nos vemos en el próximo video.